Hola, hoy vamos a meternos de lleno al análisis de una quiniela de fútbol internacional. Pero no se trata solo de adivinar quién gana, sino de algo más interesante, buscar el valor, ese valor escondido detrás de los momios. Tenemos un análisis bastante detallado que nos va a servir de guía. La idea es entender una metodología para ir más allá de lo obvio, ¿sabes? Comparar lo que dicen las casas de apuestas con una investigación, pues más profunda. Nuestra misión, detectar dónde las probabilidades ofrecidas, los famosos momios, podrían no estar contando toda la historia, dónde hay una posible discrepancia que podamos, pues, aprovechar. Incluso veremos cómo aplicar esto con un presupuesto real, así de 200 pesos mexicanos. Precisamente. Y antes que nada, un punto clave sobre esa quiniela base que mencionas en el análisis. Esos números como Chequia 12 o Croacia 12, ojo, no son momios de apuestas reales, son, muy probablemente, parte de un sistema interno de puntuación de esa quiniela en particular. Usarlos para apostar de verdad sería un error. Necesitamos trabajar con los momios del mercado, los de las casas de apuestas profesionales. Ok, entendido. Entonces, vamos a desempacar esto. Si esos números iniciales no sirven, ¿cómo empezamos a analizar en serio? ¿Cuál es el método para encontrar esas diferencias de valor que mencionas? Pues mira, el concepto central es buscar el valor esperado. Es decir, identificar apuestas donde nosotros creemos que la probabilidad real de que ocurra algo es mayor. Sí, mayor de lo que el mercado está sugiriendo con sus momios. El análisis propone un proceso, digamos, en dos fases. Primero, la línea base. Agarramos los momios decimales reales para cada partido y calculamos la probabilidad implícita. Ajá, o sea, la probabilidad implícita es como traducir el momio a un porcentaje para entender qué piensa el mercado, ¿correcto? ¿Qué tan probable creen ellos que es cada resultado? Exactamente. Es descifrar la opinión del mercado pero expresada en números. Y luego viene la segunda fase, que es el ajuste cualitativo. Aquí es donde entra la investigación más fina, ¿sabes? Lesiones de última hora que quizás el mercado no ha ajustado del todo, fatiga por viajes o calendarios apretados, la moral del equipo, cómo se paran tácticamente, la importancia real del partido para cada selección, cosas que los números puros pues no siempre reflejan de inmediato. Con toda esa información, generamos nuestra propia estimación. El análisis la llama probabilidades corregidas. Y la apuesta de valor surge justamente ahí, cuando nuestra probabilidad corregida es notablemente más alta que la probabilidad implícita del mercado. Encontramos una discrepancia, una diferencia a nuestro favor. Creemos que un resultado es más probable de lo que su precio, su momio, sugiere. Ahí está la clave. Buscar esa diferencia entre lo que dice el mercado y lo que sugiere un análisis más profundo, más clavado. Y supongo que este método a veces nos lleva a conclusiones, pues, inesperadas, ¿no? Que van como contra la corriente. Justo eso puede revelar oportunidades donde la primera impresión o el favoritismo aparente no lo es todo. Veamos el caso de Chequia contra Croacia, por ejemplo. Vale, a ver, el mercado pone a Croacia como favorita clara, un momio de 1.75 que sugiere una probabilidad de victoria de alrededor del 57%. Y el historial directo entre ellos, el H2H, históricamente ha sido parejo. ¿Qué encontró el análisis que cambia esa perspectiva? Bueno, hay un antecedente reciente que pesa, ¿eh? Croacia le metió un 5-1 a Chequia no hace mucho. Eso, ya de entrada, contradice esa paridad histórica. Pero el factor verdaderamente crítico, según el análisis, es una lesión clave. Patrick Schick, el delantero estrella, el goleador de Chequia, está fuera por un tirón muscular. Entiendo, una baja sensible, sin duda. Pero ojo, Croacia también tiene fuera a Gvardiol, un defensa importante. ¿Por qué pesa más lo de Schick? Aquí entra lo que el análisis llama el impacto asimétrico. La ofensiva de Croacia tiene variantes, tienen a Budimir en buen momento, por ejemplo. No dependen de un solo jugador para hacer goles. En cambio, el ataque checo sí gira mucho en torno a Schick. Muchísimo. Su ausencia es un golpe, pues, mucho más duro para la capacidad ofensiva de Chequia que la de Guardiol para la defensa croata, que sí tiene recambios. Por eso, el análisis ajusta la probabilidad de victoria de Croacia hasta un 65%. Análisis dice, un momento, la baja de Schick es tan importante
que Croacia es aún más favorita de lo que indica ese 1.75. La diferencia entre ese 65% corregido y el 57% implícito, ahí es donde reside el valor. Cierto. Exactamente. El análisis concluye que, incluso con ese momio que no es altísimo, hay valor en apostar por Croacia, debido a esa circunstancia específica. Muy interesante cómo no todas las bajas pesan igual, definitivamente. Ahora, otro caso que resalta esta diferencia entre mercado y análisis es Escocia contra Grecia. Ahí el mercado los ve prácticamente iguales. Momios de 2,70 para ambos, como un 37% de probabilidad para cada uno. ¿Por qué el análisis se inclina hacia un lado? Lo fascinante aquí es que el análisis detecta 3 factores clave que el mercado parece no estar ponderando adecuadamente. Primero, el H2H reciente. Grecia le ganó 3-0 a Escocia. Y lo hizo en Escocia, en el mismo estadio. Eso ya te dice algo, ¿no? Que la localía no fue un factor insuperable para ellos la última vez. ¡Wow! 3-0 en Glasgow. Ese sí es un dato fuerte, la verdad. Normalmente uno pensaría que en casa Escocia se crece. Exacto. Segundo, la forma actual. Grecia viene enrachada, ganando 4 de sus últimos 5 partidos y anotando 16 goles. Escocia ha sido mucho más irregular. Y tercero, otra vez las lesiones. Escocia no cuenta con Kieran Tierney, su defensor estrella, una baja muy sensible atrás. Grecia, en cambio, llega sin bajas clave reportadas hasta el momento del análisis. La conclusión del análisis es que ese momio parejo de 2,70 parece demasiado influenciado por la reputación y la localía escocesa. Quizá la combinación de la goleada previa ya, la excelente forma griega y la ausencia de Tierney lleva la probabilidad corregida para Grecia hasta un 48%. Y si el mercado le da un 37% y nuestro análisis un 48%, esa es una diferencia significativa. Ahí se ve clarísimo el valor en la victoria griega, según esta metodología. Clarísimo. Una brecha de más de 10 puntos porcentuales entre la probabilidad implícita y la corregida es una señal fuerte de valor potencial. No hay duda. Entendido. Vayamos a un escenario distinto. Islas Feroe contra Montenegro. En la fuente original no había momios claros, pero se intuía paridad. ¿Qué sugiere la investigación detallada aquí? ¿Se puede encontrar valor incluso en un empate? Definitivamente. El análisis se enfoca en 2 puntos críticos. Por un lado, el terrible momento ofensivo de Montenegro, o sea, 3 partidos de clasificación sin marcar un solo gol y recibiendo 8. La moral debe estar por los suelos. Por otro lado, sabemos que jugar en las Islas Feroe siempre es complicado para los visitantes. El viaje, el clima, el campo, no es fácil. Además, el antecedente directo fue un 1-0 para Montenegro. Sí, pero el gol cayó en el minuto 90+6. Eso nos habla de un partido muy cerrado, muy parejo en la realidad, ¿no? Si juntas la sequía goleadora y anímica de Montenegro con la fortaleza defensiva que suele mostrar Feroe en casa, pues todo apunta a un partido de pocos goles. Quizás un empate a 0 o 1-1. Tiene lógica. exactamente. Un empate es un resultado muy plausible que quizás el mercado, si ofreciera momios, podría estar subestimando. El análisis estima la probabilidad corregida para el empate en un 40%, que probablemente sería superior a la implícita del mercado. Esta suele rondar el 30-33% para un empate, más o menos. Por lo tanto, sí se identifica valor potencial en buscar el empate en este caso. Buen punto sobre cómo mirar más allá del resultado final del antecedente, fijarse en el cómo. Y ahora, un caso que mencionabas de contradicción directa. Honduras versus Costa Rica. La quiniela original ponía a Honduras arriba, pero el mercado de apuestas real ve a Costa Rica favorita. Un momio de 1.92, que es como un 52% de probabilidad. Esto a pesar de que los ticos vienen de empatar varios juegos, ¿no? Sí, esta discrepancia es muy interesante, la verdad. El análisis resalta que Honduras juega en casa, lidera su grupo y llega en mejor momento relativo que Costa Rica. Ambos tienen bajas, sí, eso es cierto. Pero un momio de 3.40 para Honduras, que implica menos del 30% de probabilidad de victoria, pues parece excesivo según la evaluación de la situación actual. Entonces el mercado le está dando demasiado peso al nombre Costa Rica y a su historial, sin ajustar bien por el momento presente y la localía hondureña. Algo así. Eso sugiere el análisis, que el favoritismo hacia Costa Rica está, digamos, exagerado.
Calcula una probabilidad corregida para Honduras de 35% y para el empate de otro 35%. Sumadas dan un 70% de probabilidad de que Costa Rica no gane el partido. A ver, y si el mercado le da a Costa Rica un 52% de probabilidad de ganar, eso significa que le da un 48% de probabilidad a que no gane. O sea, 100 menos 52. Y nuestro análisis dice 70%. Otra vez una diferencia importante, ¿verdad? Precisamente, esa diferencia de más de 20 puntos porcentuales, 70% contra 48%, indica un valor claro en la apuesta de doble oportunidad, Honduras o empate. El mercado parece estar pagando demasiado bien un resultado que Costa Rica no gane, que el análisis considera bastante probable. Queda clarísimo. Hemos visto varios ejemplos donde el análisis profundo encuentra estas diferencias de valor potencial entre las probabilidades estimadas y las del mercado. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? El análisis mencionaba un ejercicio con un presupuesto de 200 pesos mexicanos. ¿Cómo se traduce esto? Propone diversificar para gestionar el riesgo. Con esos 200 pesos MXP, se sugiere dividirlo. 120 pesos, el 60%, para apuestas sencillas y 80 el 40% para una combinada o parlay. Para las sencillas, se destinan 40 pesos a cada una de las tres apuestas con mayor confianza o valor detectado. Según el análisis, serían estas tres. 1. Grecia gana a Escocia, con ese momio de 2.70. 2. Suiza gana a Suecia, momio 1.90. La lógica aquí es similar, ¿eh? El análisis detectó una forma terrible de Suecia contra una Suiza imparable y los resultados contra rivales comunes eran muy favorables a los suizos. Hay valor incluso en el favorito. Y 3. Croacia gana a Chequia, momio 1.75, principalmente por el impacto asimétrico que ya comentamos de la lesión de Schick. Tiene sentido apostar un poquito más a las ideas de mayor convicción. Y el resto, los $80 para la combinada. Eso siempre suena más arriesgado, ¿no? Lo es, claro que lo es. El parlay busca una ganancia mayor combinando varias selecciones. Si una falla, pierdes todo. Pero también se eligen aplicando la misma lógica, buscar valor o probabilidades que creemos subestimadas. Las 4 selecciones del análisis para este parlay son: 1. Islas Feroe versus Montenegro, empate, momio cercano 3.20. Es la apuesta de valor más arriesgada que identificamos. 2. Suecia versus Suiza, Suiza gana, momio cercano 1.90. Un favorito lógico, pero con valor subyacente como dijimos. 3. Nicaragua versus Haití, Haití gana, momio cercano 2.20. Aquí el análisis consideró el dominio histórico de Haití y, crucialmente, la grave lesión, fractura de tibia nada menos, de Ariagner Smith, la estrella nicaragüense. Eso debilita enormemente su ataque. Y 4. Irlanda del Norte versus Eslovaquia. Eslovaquia gana, momio cercano 2.40. Aquí pesa el H2H favorable a Eslovaquia y su mejor forma reciente, aunque sí, se espera un partido apretado por la defensa local norirlandesa. La idea del parlay es combinar ese resultado más difícil, el empate en Feroe, con otros que, según el análisis, tienen buena probabilidad de ocurrir y ofrecen momios decentes, buscando un equilibrio entre riesgo y la posibilidad de un pago grande si todo sale bien. Entendido. Diversificar, pero siempre buscando esa justificación analítica detrás de cada selección, ya sea sencilla o combinada. No es nomás por meterlas. Si damos un paso atrás, ¿cuál sería la lección principal de todo este ejercicio? ¿Qué nos llevamos de analizar una quiniela de esta forma tan detallada? Yo diría que la lección fundamental es la importancia de un enfoque sistemático. No se trata de corazonadas, de quién me cae mejor o quién tiene más nombre, ¿sabes? Se trata de ir más allá de los momios superficiales. Investigar activamente factores cualitativos, ya vimos lo cruciales que pueden ser las lesiones y la forma reciente, e intentar cuantificar su impacto, para detectar esas discrepancias, esas diferencias entre nuestra evaluación y la del mercado. Ahí, justamente ahí, es donde está el valor. Es como intentar ser más listo que el mercado, por decirlo de alguna manera, encontrando información o interpretándola de una forma que ellos aún no han hecho o no han valorado lo suficiente. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, esta disciplina, este rigor analítico, es lo que separa a las apuestas estratégicas del simple juego de azar.
Te permite tomar decisiones informadas, basadas en comparar tu probabilidad corregida, que es fruto de tu investigación, contra la probabilidad implícita que te ofrece el mercado. Es buscar consistentemente situaciones donde crees tener una ventaja, aunque sea pequeña. En resumen, entonces, la idea central es que para encontrar valor oculto en las apuestas, como en esta quiniela, es clave no quedarse con el momio que ves de primera instancia, sino compararlo con un análisis propio, más profundo, que integre factores cualitativos. Vimos ejemplos clarísimos, donde una lesión, Schick, Tierney, Ariagna Smith o la forma de un equipo Grecia en alza, Montenegro en caída libre cambiaban radicalmente la perspectiva sobre el valor real de una apuesta, muy diferente a lo que indicaba el mercado. Precisamente. Y esto nos deja como una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Más allá de estos partidos que analizamos con cierta calma, ¿qué tan frecuente será que una noticia de ultimísima hora, una lesión en el calentamiento, un cambio táctico inesperado, una alineación sorpresiva, cree oportunidades de valor fugaces? Diferencias momentáneas que el mercado general, por su propia inercia, tarda unos minutos u horas en asimilar por completo. Claro, esa ventana de oportunidad. Nos hace pensar en cómo el timing, el estar atento a esa información fresca casi en tiempo real, podría ser crucial para identificar y explotar esas ventanas de valor que se abren y cierran rápidamente en el dinámico mundo de las apuestas deportivas. Una reflexión sobre la velocidad a la que viaja y se procesa la información hoy en día.